Algunos de ustedes me han preguntado qué es el diezmo, si tiene algún sustento bíblico, cuáles serían las citas, para qué se utilizaría, etcétera. Miren, la palabra diezmo se deriva de la palabra diez, por lo tanto, de acuerdo a algunos textos y alguna costumbre también a lo largo de la historia, se considera una ofrenda a Dios precisamente del 10% de las ganancias, de las cosechas, de todo lo que una persona puede recibir económicamente. ¿Por qué? Porque de esta manera está agradeciendo a Dios por haber tenido no solamente la tierra donde sembrar, o el trabajo, o la salud, sino también todo, absolutamente lo que tenemos. El diezmo comienza no como una ley, sino en primer lugar como una decisión personal de agradecer a Dios por todos los beneficios, y esto lo encontramos por primera vez en el capítulo 14 del Génesis, versículo 20, donde Abraham, al llegar a Salem, la actual Jerusalén, entrega al sacerdote de aquel lugar una cantidad como diezmo para ayudar a lo que sería el culto. Nadie lo obligó. Sin embargo, Abraham piensa en todas las bendiciones que ha recibido y dice: yo quiero colaborar a Dios con esto. Más adelante, en el mismo libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 20 al 22, Jacob va a entregar también una ofrenda como agradecimiento por lo que se tiene. Después de Abraham, Jacob, vendrá José, por supuesto, vendrá Moisés, y es precisamente en el tiempo de Moisés cuando el diezmo se convierte en una obligación, en una ley que todo judío, y después más adelante todos los grupos derivados de los judíos, los cristianos, los católicos, etcétera, tendremos que cumplir. ¿Cómo surge esta ley? Miren, recordarán ustedes que el pueblo de Israel estaba formado por 12 familias, conocidas también como tribus, la descendencia de los hijos de Jacob o Israel. Entre estas 12 tribus Dios dijo: miren, la tribu de Leví se va a dedicar exclusivamente a que mi santuario y el culto se lleve de la mejor manera. No quiero que se descuide el santuario, no quiero que se descuide el culto, nada de lo que es importante para que ustedes no pierdan el camino y no se les olvide que Dios es la fuente, el autor de toda bendición. Entonces, para que todas las demás tribus puedan trabajar, cosechar, vender, fabricar objetos, etc., pero una tribu se dedique únicamente al culto, todas las tribus van a pagarle un porcentaje de sus ganancias a la tribu de Leví. Y de esta manera los levitas no van a tener ningún pretexto para decir: es que por estar sembrando descuidé el santuario, es que por estar sembrando descuidé hacer este sacrificio, es que por estar haciendo esto. No hay pretexto para que se estén dedicando al culto. Y por otra parte, para que el santuario, para que el arca de la alianza, para que todo lo que se necesita para el culto esté siempre de buena calidad, con mucho cuidado. Porque los objetos, tú lo sabes muy bien, tienes un horno de microondas, tienes una plancha, tienes un mueble, ¿qué les pasa con el tiempo? Se van deteriorando. Y si el arca de la alianza estaba embellecida con algunas laminillas de oro, por ejemplo, con el uso, estas laminillas se iban desgastando. ¿Y qué había que hacer? Como llamamos ahora, restaurar. Y de tal manera que la restauración, no solamente de tu horno de microondas, del sillón de tu sala, etcétera, sino en aquel tiempo de las cosas sagradas, pues incluía, exigía una cantidad económica para que se pudiera hacer constantemente. Esto entonces va a estar mencionado en el capítulo 27, versículo 30 del Levítico. Es donde Dios dice: una de las tribus, la de Leví, se va a dedicar únicamente al culto para que sea hecho de la mejor manera. Y esto también lo vamos a encontrar en el Éxodo capítulo 22, versículo 29. Por lo tanto, de lo que sería una, vamos a decir, una actitud de agradecimiento, se pasa después a una ley. Yo estaría más de acuerdo en que el diezmo se entregue no por una ley
forzada, sino más bien por el agradecimiento de las personas. De hecho, actualmente, ¿qué es el diezmo? Miren, hay comunidades religiosas como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, que llevan una lista rigurosa de todos sus miembros y les piden o cada semana o cada mes la entrada exigida de lo que ellos están ganando. Se informan de alguna manera cuánto es lo que ganas, entonces tú tienes que entregar para el culto un 10% de tu ganancia semanal o mensual. Y así es como, bueno, ellos pueden hacer grandes obras porque finalmente esto sería la finalidad del diezmo, ¿no? También en la Iglesia Católica se pide el diezmo, pero aquí hay una diferencia sumamente grande. Porque en las iglesias católicas, en la hora de la misa, se pide a través de una charola la limosna. Pero en la limosna, mira, el que quiere da, el que no quiere se disimula o simplemente dice no, hoy no voy a dar. Y la verdad es que la gente ni siquiera asiste a misa los domingos, muchas de ellas, por lo que el diezmo no sería propiamente la limosna. Por esta razón la Iglesia solamente una vez al año pide el diezmo. Pero fíjate bien, la Iglesia lo único que hace es pedir un día de trabajo o un día de ganancias. Eso es el diezmo. Un día de tu trabajo de todo el año o un día de ganancias de tu trabajo de todo el año. De tal manera que de esta manera una persona cumple con su diezmo entregando un día de ganancias o un día de trabajo. Si la persona tiene el salario mínimo, su diezmo es el salario mínimo. Si una persona gana, por ejemplo, 5 salarios mínimos o 10 o lo que sea, su diezmo es lo que obtiene en un solo día. Y los comerciantes, por supuesto, su ganancia sería un día, su diezmo sería un día de ganancias. Generalmente la iglesia lo pide hacia el final del año porque mucha gente recibe el aguinaldo y al tener una cantidad más fuerte, pues es más fácil que pueda desprenderse de un día. De tal manera que la gente puede entregar el diezmo en las parroquias. ¿Para qué sirve el diezmo? El diezmo particularmente sirve para actividades del arzobispado, como por ejemplo la ayuda en la pastoral de cárceles, porque hay distintas pastorales, pastoral juvenil, pastoral vocacional, pastoral de misiones, pastoral, etcétera, y el arzobispado ve en dónde puede invertir parte de este diezmo para que la acción evangelizadora de la iglesia tenga mejores resultados. Pero también tiene otras acciones que van encaminadas a la caridad. Si bien ayudar a los presos es una obra de caridad, también, por ejemplo, las pensiones o los seguros a los sacerdotes mayores. Estos sacerdotes que trabajaron toda su vida y al llegar a la vejez pues ya no pueden trabajar en una parroquia. Bueno, el sustento para estos sacerdotes se obtiene del diezmo y también algunos, procedimientos o, como se dice, sí, procedimientos médicos para ayudar a los sacerdotes. Y el diezmo se entrega al arzobispado. Todas las parroquias lo pueden recibir, pero el diezmo se entrega al arzobispado. ¿Cómo se puede entregar el diezmo? Generalmente en un sobre. El sobre lleva un espacio para que se pueda poner el nombre. En mi parroquia lo que hacemos es todas las personas que entregan su diezmo las anotamos para que el día 31 de diciembre ofrezcamos la misa de fin de año por las personas que tuvieron trabajo en agradecimiento porque lo tuvieron. Y el día primero volvemos a ocupar sus nombres y a mencionarlos para pedir que no les falte el trabajo. Atención, si una persona no tiene trabajo, no tiene por qué entregar el diezmo. Y las personas jubiladas o pensionadas no tendrían por qué entregarlo. Si quieren entregar alguna ayuda opcional, voluntaria, lo pueden hacer, pero en realidad no están exigidas, no están obligadas, mejor dicho, a entregar el diezmo. De esta manera, pues nos queda muy claro que el diezmo en la Iglesia Católica, donde no llevamos una lista de los asistentes, de los que forman parte de la comunidad, no se exige un 10% cada semana, es una ayuda que se pide para que la gente de buena voluntad
pueda darla y ayude a las obras de la iglesia y por supuesto también al culto. Un último, una última cita sobre el diezmo nos la da Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 12 y esta menciona algo muy particular. Se dice que quien no entrega el diezmo es como si le estuviera robando a Dios. ¿En qué sentido lo dice? Yo creo que voy a lo que decía al principio de este video. Cuando una persona se da cuenta que todo lo que tenemos proviene de Dios, todo lo que pasa por nuestras manos como bendiciones viene de Él, lo mínimo que tendríamos que hacer sería agradecerlo. Y precisamente una forma de agradecerlo es a través del culto y a través de la ayuda, la misericordia que las distintas instituciones como la Iglesia pueden tener en favor de los demás. Porque recuerda que también la Iglesia tiene apoyo a asilos, orfanatorios, a personas enfermas, a migrantes, etc. Y esto es solamente gracias a tu ayuda. Durante un tiempo, cuando la gente daba más diezmo, la iglesia tenía hospitales de beneficencia, incluso para personas con enfermedades mentales, tenía una gran cantidad de orfanatorios, etc. Cuando el gobierno se empezó a encargar de este tipo de cosas y la iglesia recibió menos recursos, pues ya no los puede tener de la misma manera, pero es obligación de la iglesia ayudar siempre a los más necesitados. Espero que de esta manera haya quedado claro lo que es el diezmo. El diezmo se puede entregar en cada parroquia y en el caso de que lo quieran entregar en la parroquia de San Cosme, porque son parroquianos de este lugar, entregan su sobre en la oficina y ahí se les entrega o bien el calendario o de acuerdo a los salarios mínimos que entregan, se les entrega también el libro. Y si alguna persona está viendo este video y me sigue a través de las redes, también pueden entregar su diezmo a través de esta cuenta. Es una cuenta dirigida directamente a la parroquia de los Santos Cosme y Damián. No se puede entregar el diezmo a una persona, sino a una parroquia, a una institución como está aquí. Y les pido que si quieren recibir el libro, no en forma física, porque no se los puedo enviar. Si lo hacen y después quieren venir a recogerlo, perfecto. Pero si no puedo enviarlo y ustedes tampoco pueden venir, ¿qué hacen? Envían, por favor, su comprobante a este correo que aparece aquí y en este correo les van a enviar el libro digital a través de su correo electrónico. Les agradezco a todos su colaboración anticipadamente y sobre todo la ayuda que generosamente hacen constantemente a la Iglesia. Que Dios les bendiga.